sentado estaba reflexionando en muchas de las crisis que he tenido. Bueno, últimamente las crisis que a veces muchos de esos están involucrados, muchos son líderes y no quieren cambiar. Pero afortunadamente, gracias al Señor, la gran mayoría quiere cambiar. Hace ya, bueno, yo tengo ya 61 años. Pero cuando tuve 24 años comencé una gran crisis, ¿verdad? Una gran tormenta. Había pasado mucho tiempo y no conseguía una doncella que pudiese ser una compañera fiel. Y esa es una de las grandes crisis que afronta cualquier ser humano. Sobre todo en ese torbellido de la segunda década tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Algunos lo pasan y se casan rapidito, ¿no? Pero yo veía que eso, resolver esa crisis rápido no traía buenas soluciones. Vi muchas frustraciones por no hacer buenas decisiones, porque eso lo vamos a ver hoy. ¿Cómo afrontar momentos de crisis, de torbellidos, de tormentas? Y gracias al Señor, la primera solución que conseguí es orar. Oré mucho, hermano. Sobre todo porque a mi alrededor no veía buenos candidatos. O mejor dicho, candidatas, sí. Cuidado, porque entonces la cosa se confunde. Lo que pasa es que yo no estoy con Maduro en eso de estar poniendo el género femenino muy regularmente, pero sí se trata de candidatas, por si acaso. Me acuerdo ya en el año 89, el Señor me habló directamente a través de mi abuela. Ya yo escogí a la doncella, pero tú tienes que esperar. Y gracias al Señor fue cuando cumplí 29 años. Y en verdad, seguir y tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios es lo mejor que puede hacer cualquier ser humano. No me arrepiento de que mañana cumplimos 32 años de casado. Aunque fueron 3 años de noviazgo, o sea que la tengo ya 32, no, perdón, disculpen. Yo me peleé en los números. Yo soy malo para recordar. Pero 29 años de matrimonio, pero pasa que incluí el noviazgo. Pues sí, hermanos, en la historia humana siempre existen crisis. En la historia humana siempre habrá torbellidos. Bueno, la crisis prioritaria, y es la que intentamos responder con el proyecto que les he hablado, es la crisis alimentaria. Y con esa crisis alimentaria también hay crisis de salud, porque hay mala nutrición. Y lamentablemente también hay desafíos para la iglesia en la gran crisis educativa. Tenemos que retroceder en que la iglesia también tiene que ser una escuela para enseñar a leer. Existen las crisis o los torbellidos socioemocionales que ocurren mucho en la adolescencia, pero que continúan. Si no se resuelven en la adolescencia, no se resuelven durante la crianza a lo largo del ambiente familiar, continúan y te acompañan cuando eres adulto. Y sobre todo se expresa cuando hay abusos. Sobre todo en Venezuela debe haber una gran crisis socioemocional en el género masculino, porque hay una gran manifestación de agresividad. No sé cómo van las estadísticas de femicidios,
pero el año pasado fueron 260, pero eso es hasta normal. Bueno, hay países en Latinoamérica que nos triplican. Y eso se debe a que no se resuelven bien esas crisis durante el hogar, durante nuestra estadía en el hogar. Y gran parte en las estadías del hogar es donde se resuelven las grandes crisis existenciales. Ahí es en donde nosotros como padres, a través de la palabra de Dios, tenemos que contestar: ¿para qué existo? ¿Por qué existo? ¿A qué me dedico? Quizá una de las grandes torbellidos y sobre todo, y por encima de todo lo que he nombrado, ¿en qué Dios debo creer? Siempre he dicho que los grandes institutos bíblicos están en cada familia. Y los principales teólogos deben ser papá y mamá. Porque en la medida que el hogar es acompañado con la palabra de Dios, podemos tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Y la palabra de Dios dice que su voluntad, aunque no la entendamos, es buena, agradable y perfecta. Las otras tres grandes crisis ya he dicho: la crisis de vocación. ¿A qué me debo dedicar? ¿Y quién me va a acompañar? Y aquí vamos a leer una narrativa en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, donde comenzaba a haber una gran crisis en Jesús y en el grupo de discípulos. Juan capítulo 6, versos 16 al 21. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 16 hasta el 21. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después, se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús. Vieron a Jesús caminando sobre el agua en la dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nuevamente tú nos hablas con ella. Ciertamente hemos leído muchas veces este relato, pero tu palabra cada vez es actualizada con las crisis cotidianas que tenemos dentro de nuestra existencia doméstica. Te pedimos que nos sigas dando sabiduría. Primero, para entender tu palabra, para que nos llenes de sabiduría. Que tu palabra no es solamente conocimiento cognitivo, sino es compromiso con ella.
permite que nuestros corazones, que es el lugar metafórico donde tomamos todos los días decisiones, seamos conscientes que cada una de esas decisiones las tomemos de acuerdo a tu voluntad. Señor, abres cada vez nuestros ojos espirituales. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz y poder discernir tu voluntad en cada momento de nuestra vida, para ser siervos obedientes. Y como hemos cantado, nos hagas siervos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en todas estas crisis que he nombrado, o en todos estos torbellidos que he nombrado, por los cuales pasa mucho de los seres humanos, y que pasamos mucho, evidentemente, producto de nuestra historia como seres humanos, pero también producto de nuestras propias decisiones. Cada uno somos la historia de nuestras propias decisiones. Y igual que los discípulos aquí, en todas las crisis podemos sentir, al igual que los discípulos, en que la atmósfera estaba bastante gris. Y recordemos que en ese momento Jesús se fue al monte a orar. Y se fue al monte a orar porque hubo también una crisis de identidad. ¿Con quién identificaban a Jesús? Lo identificaban como un rey. Estaban distorsionando los propósitos de su mesianismo. Y Jesús ya había tenido con los líderes conflictos muy significativos que lo podrían conducir a una persecución consistente. Y muy probablemente la gente que lo aclamaba como rey, en esto es especulación de mi parte, pero es muy probable, estaban decepcionados y eso causa crisis. Probablemente muchos de sus discípulos también, aunque no te lo dice el texto, pero sí lo dice el camino de Emaús en Lucas, tenían esa expectativa mesiánica. ¿Cuál es la expectativa mesiánica? Una expectativa etnocéntrica. ¿Por qué digo etnocéntrica? Porque cree que el judío era superior al gentil. Y el judío no toleraba ser una etnia subordinada, esclavizada, aunque tenía muchos privilegios, esclavizada o subordinada al Imperio Romano. Su sueño era que el Mesías viniera y les volteara la tortilla. Ahora yo soy el que domino y los gentiles se convierten en mis esclavos. Y esas no eran las expectativas. Esa no era la expectativa de Jesús. Y en verdad sus discípulos toman la decisión de emprender hacia la otra orilla del Capernaum. El Capernaum estaba en la orilla occidental del lago de Genesaret o el lago de ¿cuál es el otro nombre? Tiberíades. Ese era un lago de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. Así que en el momento en que ellos están en esa situación de crisis atmosférica y que produce una turbulencia, estaban casi por llegar a la otra orilla.
Pero no, antes de entrar a la turbulencia, toman la decisión de salir sin Jesús. Toman la decisión de salir sin su compañía. Aparentemente no tuvieron deseo de esperarle, o había alguna situación que les apremiaba, porque Jesús estaba aún en el monte orando. Ellos iban de la costa oriental hacia la costa más occidental, es decir, estaban en la costa más este, iban hacia la costa de Capernaum, hacia la parte más oeste. Y a pesar de que conocían la ruta, pues la gran mayoría de ellos vivían allí, pues la situación atmosférica les le fue adversa y tampoco no pudieron discernir el momento en que venía la crisis. Había cierta, quizás esto es muy especulativo porque no se lo está diciendo el texto, pero había cierta impaciencia de salir de ahí. No esperan a Jesús, no tienen paciencia, no tienen capacidad de esperar. Tampoco su nerviosismo o su estrés le permite ver la situación ambiental. Por lo tanto, toman una mala decisión. Como dice en el verso 16, al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero evidentemente ese rango de espera fue muy corto. Al ver que caía la noche, esa era realmente la situación de temor, que aún no había vuelto, tomaron la decisión de salir sin Jesús. Hay en verdad, en situaciones de crisis, y sobre todo en situaciones donde hay parte de nuestra historia en el cual nos decepciona porque no logramos la expectativa que queremos lograr. Hay también rugidos de tempestades. Y muchos de esos rugidos, de esas tempestades no son ambientales, son muy internas. Como en este caso de salir apresuradamente sin Jesús. Probablemente uno de esos sentimientos es el sentimiento de autocompasión, que por cierto son uno de los grandes sentimientos que alimentan mucho del machismo nuestro, sobre todo de parte de las madres. Pero también cuando entramos en situaciones de crisis, nos creemos los pobrecitos. Y hay personas que entran en ese estado de depresión, de autocompasión, que los detiene para poder observar qué está pasando a su alrededor o para poder observar qué soluciones puede haber a nuestro alrededor. Y principalmente en el caso de nosotros como cristianos, el poder percatarnos que el Señor siempre está con nosotros. Pero otra vez, esa crisis socioemocional que nos acompaña de autocompasión no nos permite visualizar la voluntad de Dios. Y eso, evidentemente, viene acompañado de la cultura de la victimización. Los problemas de la victimización y de la autocompasión es que siempre voy a ver la culpa de lo que me está pasando en mi ambiente, en nuestro alrededor.
Es como ahorita me recuerdo mucho de las hermanas que están criando gallinas. No, hermano, es que no tengo maíz. Y es que no tengo con qué darle esa gallina, no me están produciendo huevos. Y entonces yo me veía y observaba cómo era su patio, ¿no? Su patio estaba vislumbrantemente verde. Y ella no podía ver que el Señor le había proporcionado toda la riqueza de la alimentación en su patio. ¿Por qué? Porque se creía una víctima. Pobrecita yo que no puedo comprar maíz. Pobrecita yo, que también porque le hemos dado molino. Pobrecita yo que no puedo moler el maíz porque no tengo tiempo. Y en verdad, el problema, el gran grave problema que tienen los cristianos en medio de la crisis, en medio de las tormentas, es que no logra percatarse de que Jesús nos vigila, de que Jesús está al lado nuestro. Así como ocurría también con los discípulos del camino de Emaús. Si ustedes leen el capítulo 24 de Lucas y ven el gran recorrido que tiene Jesús con los discípulos, ellos no perciben la presencia de Jesús. Porque en medio de la crisis, en medio de su decepción, en medio de su autocompasión, en medio de su victimización, no se han percatado de que Jesús está al lado de ellos. Como esta hermana que no veía que su patio estaba enriquecido por el Señor, porque estaba literalmente muy verde. Hermanos, Jesús no se olvida de nosotros. Sé que soy reiterativo, pero a veces cuando veo hermanos en medio de situaciones turbulentas, pareciera que no se recuerdan que el Señor de la historia está al lado nuestro. Y que el Espíritu que resucitó al Señor está dentro de nosotros. Jesús no se olvida de nosotros a pesar de nuestros sentimientos de autocompasión, victimización, a pesar de cómo estos discípulos vieron la atmósfera que casi oscurecía. El Señor seguramente desde la montaña ya estaba percibiendo la impaciencia de sus discípulos. Oye, hasta me lo imagino. Oye, este señor todavía, ¿qué estará haciendo ese señor allá? ¿No ve que está oscureciendo? ¿No ve que ya viene una tormenta? Como que nos parecemos, ¿no? Eso es igual que yo cuando la primera vez que compré una casa. Bueno, yo creo que he echado este cuento otras veces, pero vamos a volverlo a echar. Porque eso es otra de las grandes crisis y tormentas de todas las parejas cuando van a comprar una casa, ¿no? Y afortunadamente el Señor me permitió trabajar en una transnacional que ganaba muy bien. Y me liquidaron y bueno, me dieron una sustanciosa cantidad de dinero como para dar una buena inicial y poder llegar a un acuerdo con el constructor. Además de cuotas mensuales, tenía que dar cuotas especiales, que en aquel entonces era como 1 millón y pico, ¿no? Cada 3 meses o cada 6 meses, ¿no? Bueno, eso fue en el mes de agosto, pero en el mes de noviembre, eso fue en el año 99, cuando gana el susodicho. No, él ganó en el 98, pasó todo el 99, pero
cuando ya va, él vuelve con lo de la constituyente, vuelve a ser rectificado. Yo estaba muy confiado porque la empresa en la cual yo trabajaba había recién inaugurado una oficina ahí en la avenida Francisco de Miranda a todo dar. Yo entraba y eso era a todo dar, eso era muy lujoso. Y me acuerdo que entré el 1 de noviembre, pero el 30 de noviembre deciden empacar. Me acuerdo también que yo estaba muy comprometido con Mueve y tenía que organizar un congreso ahí en diciembre. Bueno, hermanos, yo decía, bueno, ya me dieron la liquidación, ¿qué más me pueden dar por trabajar 3 meses más? ¿A usted no le vendría el mismo pensamiento? Y ya había firmado cuotas mensuales y los giros especiales. Empezó a ver la atmósfera gris, la atmósfera gris económica. Y sobre todo lo que uno siente como hombre, que no puede responder al compromiso. Bueno, hermanos, nos dedicamos María y yo a orar, pero no solo orar, yo no solamente tenía un compromiso laboral, sino también tenía un compromiso misionero. Tenía que organizar un congreso. Yo estaba muy comprometido con las misiones en la universidad y tenía que organizar un congreso misionero, congreso universitario en diciembre del 99, que fue, por cierto, donde fue el deslave de Vargas. Yo le dije al Señor, bueno, en tus manos, yo era el jefe de proyectos de esa empresa. Bajo mi cargo estaba la oficina de Puerto Ordaz y todos los automóviles, bueno, toda la infraestructura que tenían. Pero hermano, ¿cuál es mi sorpresa? Bueno, pasa toda la festividad de diciembre y amanecemos enero y me toca a mí liquidar toda la empresa, o sea, vender sus bienes. Eso pasó enero y febrero. Y yo lo que esperaba una liquidación así chiquitica, que no me iba a permitir pagar todos los compromisos. Cuando entra marzo, que ya voy a entrar a ver, ahí es donde viene la enorme sorpresa. ¿Y lo que pasó? Cuando ellos nos recontratan, no nos recontratan con un nuevo nombre, sino nos recontratan con el mismo nombre, porque ellos me liquidan es porque iban a cambiar de nombre, pero hubo un error administrativo. Por lo tanto, tuvieron que liquidarme 2 veces. Y eso me permitió, hermanos, cumplir con todas mis cuotas. Y no solo eso, pude trabajar, porque al siguiente año no conseguí trabajo. Yo vine a trabajar otra vez en diciembre del 99. Perdón, en diciembre del 2000. Lo que quiero decir con esto es que el Señor, a pesar de que en el momento de la crisis, en el momento de la tormenta, no podemos verlo, el Señor está presente. Y el Señor no olvida a sus hijos. Y por eso es que en ese momento en que poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho, habían remado unos 5 o 6 kilómetros, o sea, ya había cansancio físico, y en ese momento pudieron ver a Jesús caminando. Jesús no nos deja solo en nuestras batallas. Jesús jamás nos va a mirar con indiferencia. Bueno, Jesucristo.
Cuando faltan las fuerzas, Él viene a darnos nuevas fuerzas. Por eso es que Él podía exclamar y nosotros también podemos exclamar: no tengas miedo. Exclámenlo. No tengo miedo. No tengo miedo de mis crisis. No tengo miedo de mis crisis económicas. No tengo miedo de mis crisis socioemocionales. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengas miedo, yo estoy aquí. Jesús nos lleva siempre a un buen destino. Y Jesús siempre va a calmar la tempestad. Evidentemente, hermanos, y ya vamos a ver otro proceso de la crisis, que si no tomamos buenas decisiones, si no confiamos en Él, si no nos reposamos en Él, y nos lleva a llevarnos, la crisis nos lleva a tomar decisiones apresuradas, decisiones con carencia de oración, con carencia de consultar también a mis hermanos, pues puede ser que hagamos acciones que van en contra de su voluntad. Y allí sí vamos a pagar las consecuencias. Pero en medio de la crisis, hermanos, hay que mantener una actitud de alabanza. Eso lo podemos ver en el Salmo 107. Salmo 107. 28 al 31. Bueno, ahí habla más que todo de la certeza de ser siempre ayudados. Salmo 107 del 28 al 31. Es muy hermoso la poesía que hay contenida en ese salmo. Después nuestros antepasados se unieron, disculpe, me equivoqué. Estaba leyendo el 106. Señor, socorro. Clamaron en medio de su dificultad. Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro. Y aquietó las aguas. Aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud! Cuando los llevabas al puerto sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que han hecho a favor de ellos. Hermanos, el Señor siempre, sé que es ya un cliché, pero este salmo nos dice que el Señor siempre tiene el control. Nuestra ansiedad es absolutamente inútil. Porque Él siempre tiene el control. Por eso, cada vez que tengamos ansiedad, lo más pertinente es llenarnos de alabanza. Porque Él va a solucionar la situación. No a nuestro tiempo, no a nuestra velocidad. Pero yo he aprendido, hermanos, que a su velocidad es la mejor velocidad. Porque mi impaciencia conduce a malas decisiones. Y a decisiones que van en contra de su voluntad. Y a pesar de que seamos desobedientes, el Señor siempre va a estar con nosotros. Pero sí vamos a pagar los frutos de nuestra desobediencia.
Por lo tanto, con Jesús cualquier dificultad es ligera. Con Jesús las crisis siempre tienen salidas efectivas. Pero vamos a ver algunos referentes ya para terminar. De una iglesia que estaba en situación de crisis económica. Y vamos a ver cómo ella enfrentó la crisis. Segunda de Corintios, capítulo 8. También lo hemos leído varias veces. Vamos a repasarlo. Segunda de Corintios, capítulo 8. Versos del 1 al 5. Traten de percibir cuál es la actitud. Cuando hablo de actitud, los educadores sabemos que actitud es conducta aprendida. Es decir, es un comportamiento que hago de manera cotidiana, que ya lo he internalizado. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. No suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Hermanos, ¿cuál es la primera actitud ante su crisis económica? ¿Echarse a llorar? ¿Cuál fue su actitud? Mantuvieron la alegría. Había alegría, existía gozo en medio de la crisis económica. Eran pobres. Y estoy seguro que esa alegría los llevó a permanecer en una actitud de alabanza. Y no se quedaron con los brazos cruzaditos, sintiendo compasión de sí y sintiendo esa cultura de que yo soy la víctima y yo soy... No, hermanos. Buscaron áreas de servicio y dieron aún más allá de lo que podían dar. Porque una de las grandes, y eso lo dicen los psiquiatras, aquella persona que se dedica al servicio solidario y fraterno para con los demás, tiene mayores posibilidades psíquicas de vivir una vida feliz. ¿Y qué más ejemplo que el Señor? Yo no vine aquí para ser servido, sino para servir y darme vida en rescate de muchos. Y Él mismo nos dice que el siervo es mayor que su Señor. Si el Señor dio su vida en rescate de muchos, ¿qué nos espera a nosotros? Pues? Y gran cosa otra lo que dicen ahora los psiquiatras. Pero ciertamente no te detiene en la autocompasión y en la victimización el hecho de buscar áreas de servicio. Porque el Señor nos ha dado destreza, dones, habilidades que debemos ponerlas a valer. Tienen que ser pertinentes. Por eso que no seas tú tan impertinente, ¿vale? Es un insulto, ¿verdad? Pertinente significa que es útil, que es capaz de resolver situaciones
dar respuesta a situaciones problemáticas y situaciones efectivas. Y nuevamente, hermanos, tenemos el poder de Dios para conseguir esas respuestas. Y por supuesto, estas hermanos no ayudaban para recibir algo a cambio. Como dice el verso 5, que es lo que más, de los versos que más me agrada, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos ¿a quién? Al Señor. Y cuando decimos que Él es nuestro Señor, es porque nosotros somos siervos. Pero dentro del contexto del Imperio Romano, no es un siervo doméstico, quizás dentro de nuestro contexto del siglo XXI, creemos que es algo parecido al servicio doméstico que va a limpiar casas. No, el siervo es un esclavo que no se pertenece a sí mismo, sino pertenece a su Señor. Ahora analicemos un poquito y ya con esto terminamos. ¿Cómo Pablo afronta sus crisis? O analicemos las crisis paulinas. Ahí mismo, en 2 Corintios, se queda allí. En los versos 24 al 25. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades y desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. A ver, enumeremos cuántas crisis. Persecución con agresiones físicas en el verso 24 y 25. 5 veces recibió 39 latigazos de líderes judíos. 2 veces azotado con vara y 1 vez apedreado. Es decir, el hombre recibió cierta tortura física, ¿no? Pasó por accidentes de catástrofes naturales. Quedó sin nada, así como un deslave. 3 veces náufrago. Si fue 3 veces náufrago, ¿qué creen que ocurrió con el equipaje? Y 1 vez se quedó sin ropa, sin nada. Por eso es que me gusta detallar para que vean qué significado tiene. Y yo no veo nunca en las epístolas de Pablo un sentimiento de autocompasión y victimización. 3 veces náufrago, hermanos. 3 veces quedó sin nada. Sin ropa, sin casa, sin equipaje, sin maleta. Y 1 vez pasó una noche y día a la deriva del mar. Imagínense que ahí pasó hambre y sed. Y por cierto, tú no puedes en el mar tomar el agua, porque si tomas el agua te deshidratas. Imagina qué
¿qué creen ustedes que tuvo que tomar? Seguramente tuvo que tomar su propio orín. Otra, hermano. Inseguridad personal. No es el único que lo ha atacado malandros. En el verso 26 dice, enfrentó diversos riesgos ante amenazas de muerte. Eso se llama inseguridad personal. Lo encañonaron. Y sobre todo, hermanos, a pesar de que Pablo era un hombre muy trabajador, también padeció inseguridades económicas a pesar del trabajo duro. Es lo que dice en el verso 27. ¿Qué dice en el verso 27? He trabajado con esfuerzo por largas horas. ¿Qué más dice? Soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. O sea, soportó muchas noches sin cenar, muchas noches sin almorzar, o muchos días sin almorzar, probablemente sin desayunar. No sabemos cuánto. Y estaba deshidratado, no tenía la botellita, no tenía Minalba. Que por cierto, en aquella época era un privilegio tener agua mineral. La gran parte, y sobre todo en Roma, la gran parte de las aguas también era contaminada, porque no crean que la contaminación es de ahora. He temblado de frío, no tenía abrigo, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. O sea, no tenía suficiente dinero para estar a la moda del tiempo de invierno y de frío. No tenía una chaquetica. Hermanos, entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué actitud debemos tomar ante las crisis? Primero, porque en todos, tanto en las referencias que hemos dado de Macedonia, como hemos dado las referencias de Pablo, ambos mantienen una actitud de servicio. No, ni por inseguridad económica, ni por accidentes de catástrofes naturales, ni por inseguridad personal, ni por persecución se detienen de servir al Señor. ¿Por qué? Porque están seguros que el Señor está con él. La crisis, y lo más hermoso del verso 29, es que todas estas crisis crean aún más empatía, porque las disciplinas y haber padecido todo esto te crea también la empatía con aquel que padece de hambre, con aquel que tiene necesidad de abrigo, con aquel que recibe también agresiones físicas. Tienes empatía con aquel que ha sufrido de catástrofes naturales o ha sufrido de inseguridad personal. Es decir, sufrir crisis, hermanos, es una bendición porque nos hace más parecidos al Señor. Por eso debemos alabar en medio de la crisis. Y la crisis, sobre todo, hermanos, tienen la gran bendición de destacar mi propia vulnerabilidad. Soy vulnerable. Soy muy frágil. Y por eso es que necesito la dependencia de Dios. Que es, por cierto, lo que dice él en el verso 30. Vamos a leerlo a partir del 29. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Fíjate, ahí está el sentimiento de empatía. ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo?
Eso también es empatía, el enojo es empatía. Porque me lleva a persuadir a mi hermano que salga del pecado. Si debo de jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Pero lo bueno de las crisis es que nos hacen percibir lo débil que somos, lo vulnerable que somos, lo frágil que somos, lo necesario que es continuamente entrar en dependencia de Dios. Dios el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Y otra vez es la actitud de la alabanza. Y concluimos, hermanos, en Romanos capítulo 14, verso 8. Pero me gusta mucho como lo dice Reina Valera. Pero vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 14, verso 8. Si vivimos es para honrar al Señor. Y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Dios les bendiga. Gracias al Señor por tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado, o nuevamente nos has hablado, Señor. Ayúdanos a no dejarnos minimizar por situaciones difíciles. Ayúdanos siempre a percibir que tú estás con nosotros. Ayúdanos a sentir siempre tu presencia en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras tormentas. Señor, que no minimice nuestra capacidad de servicio, aún en momentos de dificultad. Ayúdanos a vislumbrar lo que nos rodea y poder utilizar con sabiduría todo lo que nos has dado para construir nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Y ojalá podamos ser testimonio en quien nos rodea, que aún en medio de la dificultad podemos mantener alegría, gozo y paz por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.